8:16 de la mañana, 23 grados 2 décimas la temperatura. Vamos a meternos en un tormenta de ideas muy polémico. Que lo estuve pensando el fin de semana, ¿vio? Porque algunas veces uno piensa en estas cosas los fines de semana. Y tiene que ver porque, bueno, precisamente el sábado, ¿no? Fue 20. Y se cumplió un nuevo aniversario del 19 y 20 de diciembre de 2001. Ya lo hemos hablado en este programa, bueno, todos los que hemos participado, un poco de lo que fueron... Es más, todo esto empezó porque me estaba acordando lo que fue un poco el 2001, ¿no? Esa locura que yo decía... En cuanto a lo distinto, fue casi como la pandemia. ¿Viste? La pandemia era como otro mundo, digamos, ¿no? Diciembre de 2001 fue como otro mundo. Nunca vivimos algo igual, digamos. No había autoridad, no había nada. Cada uno hacía lo que les encantaba. O iba al piquete, o iba a la asamblea. Y eso se reproducía inclusive hasta dentro del ámbito laboral. Tipo a tu jefe, bueno, hagamos una asamblea, si querés. Era todo como muy descontrolado. Nunca se vivió algo igual como lo que vivimos ese diciembre de 2001. En cuanto a lo novedoso, duró unos meses, después se fue diluyendo poco a poco. Me acuerdo de las asambleas que se hacían. El Parque Rivadavia era... Parque Centenario. Sí, Parque Centenario también. Centenario y Rivadavia eran como las dos más masivas. Sí, Centenario era la que era muy masiva. Yo laburaba en esa época ahí. Y después se fue diluyendo. Empezaron las internas entre los troscos, los comunistas, y la gente común se hinchó las pelotas y dejó de ir. Digamos todo. Para marzo, ponele. Pero duró mucho. Yo trabajaba en una época, entré en el año 2003, 2003, 2004, por ahí. En una redacción que quedaba sobre la calle Florida. El día que era el día de la protesta contra los bancos, no podíamos trabajar porque estaban todos con los ruidos de las cacerolas. Y te estoy hablando de 2003, 2004, todavía seguía. Ese día creo que era los miércoles, no me acuerdo bien. Era tremendo. Y nada, fue algo distinto. Y dejó 39 muertos. O sea, no es joda. No es joda. Murió un montón de gente por eso. Y todos estuvimos. Podríamos haber sido uno de esos 39. Tranquilamente. De hecho, a un muchacho cuando estaba en la 9 de julio, al lado mío, le pegaron un balazo en la pierna. Podríamos haber sido cualquiera de los que estuvimos ahí, esos 36, 39. Y yo me acuerdo que cuando vino la década ganada, uno decía, bueno, esto es consecuencia del 2001, o sea, valió la pena el 2001. Porque después vino Néstor Kirchner y esos primeros años donde todo iba mejor, uno decía, bueno, valió la pena. Y ahora lo empecé a mirar con una mirada de 2025. Y pensaba, ¿vale la pena dar la vida por una idea política? Es que para mí no. Empezamos por ahí. No. No, pero desde siempre lo pienso, ¿no? Porque aparte, esa coyuntura... Por ahí después cambia y pasa todo lo contrario. Y vos diste la vida por esa coyuntura. Yo creo que nadie fue a dar la vida. Primero, vamos a dejar el nombre. Se la quitaron, nadie fue a dar la vida. O sea, acá no hubo una revolución, revolución del 2001. Acá fue una represión donde hubo una consecuencia que fueron muertos. Claro, que aparte está muy bien. Una vez, presentando mi libro que habla de los desaparecidos y todo, uno de los setentistas me dijo, perdón, pero ellos no dieron la vida. A ellos les quitaron la vida. Claro, pero imagínate más acá. Pero existía la consigna la vida por Perón, la vida por la revolución, la vida por... Había una cosa de si morimos... estuve leyendo hace poquito, justo lo recomendé la semana pasada, Salvate Vos, que una de las cosas que decía una de estas chicas desaparecidas quería que tal amiga le cuidara a los pibes. O sea, no pasaba nada y ya estaban pensando quién le iba a cuidar a los pibes si se morían. Y vos decís, pero esto es o tengo el cuarto hijo, porque para la revolución que se viene tengo hijos. Bueno. Estamos en otros... Por eso digo, este no fue el caso. Nadie estaba pensando en a quién dejó mi pibe. Solo quería protestar contra De la Rúa. Estaban protestando y murieron.
uno cuando revé el 2001, pues el 2001 al volverlo a leer decís, fue como el conflicto del campo, para mí fue un conflicto fiscal, el 2001 fue un conflicto básicamente, un estallido donde se quedaron con la plata de mucha gente y otra gente sentía que no tenía trabajo. Eso, la mancomunión de gente fuera del sistema que quería entrar y gente que nunca había marchado por nada, pero que un día se quedaron con sus ahorros. Sí. Y ahí fue todo y grandes empresarios que iban por una devaluación, que dejaron que esto pase. Si no tenemos esas tres patas, vos tenés los medios a favor de que esto pase. Había medios que necesitaban licuar su deuda. Digo, lo que estalla es el sistema económico. En el camino quedamos todos nosotros. Yo la relectura de esto es que no hubo un cambio de cambio mental, hubo un cambio. La economía explotó. Esa soga que nos estaba apretando, que por un lado la gente votaba para que siga el 1-1, estalla por otros lados. Pero me parece que fue como una olla a presión que saltó. A la luz de los años no cambió. Fue una olla a presión que saltó. Sí, pero no nos cambió. O sea, yo no creo ni en la teoría de que fue el peronismo, ni en la teoría de lo que vos decís. Digo, confluyeron muchas cosas. Bancos que se quedan con tus ahorros, los grandes empresarios que no daban más, sí. Igual y querían licuar sus deudas. El 19 y 20 no estaba la clase media. Sí, mucho conurbano, mucho pero conurbano. En el centro había mucho barra brava del conurbano. No, pero espera. No, sí, fue así. El 19 y 20, esa eclosión, mucho conurbano, estaba lleno de conurbano. De hecho, bueno, yo desde que nací más o menos no voy a las marchas políticas. La teoría, vos dirías que entonces casi te estás diciendo que la clase media ni participó y que fue todo... No, bueno, todo en su medida y armoniosamente. Yo creo que pero no era la típica marcha politizada que uno iba habitualmente. No. Yo vi mucho conurbano, ¿eh? Bueno, había de todo. Obvio que había de todo. Lo que te digo que había una clase media que no te salía a marcha por nada, que quería romper todos los bancos y prenderlo fuego. Sí. Y acordate las imágenes del tipo que pasó las vacaciones, que era una familia de caballitos pasando las vacaciones en la puerta de un banco. O sea, digo, había una clase media. Ese famoso Nito Artaza ahí con eso. La gente quería sus ahorros. Y digo, eso sí, eso era una parte. Pero no sé si esa gente fue el 19 y 20. Sí, había de algunas todo. Algunas sí, yo pero en general, estuve y había de todo. Mi suegra... Si hubiera ido a la clase media, no hubiera pasado lo que pasó. Que pasó, porque estaban los muchachos del conurbano. No sé, bueno, entonces... Porque si está la clase media politizada, no hacen el lío que hicieron. No, pero que no era... A ver, la gente no era la politización de estos años, no fue la politización de los 2000. Digo, también es esto. Igual uno tenía que pensar que todo esto no iba a ser... O sea, a la luz de los ojos... Yo me acuerdo de un amigo mío que vendía siempre pavadas, ¿no? Siempre vendía como el bolo, lo que se viene. Y había fabricado unas cacerolitas para colgarse pensando que la cacerola iba a ser el símbolo del domingo. Vendió 5. Sí. A nadie le importó. Una vez que la gente empezó a recuperar había gente que podía hacer trance y recuperar poco de sus dólares. Igual para mí el estallido es de la gente que no tenía para comer. O sea, la otra estaba también, la otra siguió yendo todos los miércoles durante 3 años, 4 años, porque tenía para vivir. Pero el estallido, de hecho, el estallido arranca en el conurbano. El estallido arranca con los saqueos en el conurbano. Para mí es una Pero bueno, eso es otra discusión. Para mí es una confluencia de todo. Sí, es una confluencia de todo. Porque con la clase media contenta con esto, se reprime pobres y se acabó. A ver, el primer piquete murió Teresa Rodríguez, la gente estaba viajando a Miami, le importaba una chota. Digo, el primer piquete en 1996 todavía la gente no tenía... Bueno, el 96, sí. Pero a lo que voy... Estamos hablando del 2001. Pero el 2001... A que a la clase media le hayan tocado... a ver, es el día de hoy que hay gente que tiene la plata en cualquier parte, menos en el banco. Cuando la palabra en el colchón nació del... Digo, el 2001 tuvo eso, la pata. No, nadie está negando la confluencia de todo eso, y es verdad. Entonces, ahora, el tema es, porque lo que traía yo para la polémica es lo siguiente. ¿Valió la pena? Porque después digo otra cosa. Bueno, la otra que es quedarse en tu casa. Si nos hubiéramos quedado todos en nuestras casas, estaría de la rúa, nos estaríamos todos muriendo de hambre. O sea, en un punto valió la pena. Ahora, si vos por ahí se lo preguntás a alguno de los 36 familiares de los muertos de ese día, y qué sé yo, o sea, yo me pongo en ese lugar, en el de los 36 muertos. ¿Pero en qué sentido? En el sentido, pasaron 25 años. O sea, cambió algo, la gente dejó de ser pobre, no sé, qué sé yo, cosas... No, a ver, primero... El sistema bancario, o sea, bueno, una cosa que yo siempre hablo cuando hablamos de la justicia. No, un banquero que ha ido preso.
Nadie fue preso. No hubo un banquero, le estafaron la plata a la gente. No hubo un dueño de un banco, un gerente de una sucursal de un banco. Te digo más. Que ha sido preso. Hace 10 años los bancos vienen ganando, pero acarradas. Ya van Hoy pasando. están ganando. Pero por eso, los últimos 10, 12 años los bancos o sea, en pala se la llevan y no pasa nada. No, que se la lleven en pala de cuando está todo bien, pero le afanaron la plata a la gente y no fue nadie preso. A lo que voy es que los bancos siguen funcionando, o sea, todo el status quo se mantuvo tal cual. Vuelvo a lo mismo. Los grandes ganadores de esa época fueron los que pudieron licuar sus deudas. Un poco todos en términos... El Grupo Clarín, sobre todo. No, pero un poco todos, porque la verdad que el instrumento del cual nos habíamos enamorado era una soga que nos estaba apretando. O sea, en términos de que parece que en este país, si no te dan un cachetazo, no hay cambio, porque había que dejar la convertibilidad en 97 y no había manera que le entre en la cabeza a la gente. Digo, guau, por ahí tuvo que haber este estallido para que entiendan. Es como que los estallidos nos ponen otra vez en línea. Ayer este es el día de mis amigas, pero bueno, voy a decir. Ayer una amiga mía decía... Qué lástima que... Mira, uno de los... Pero hablando bien, justo hablando de la intervención de Cristina, o sea, pensar que Cristina habló de la sintonía fina allá lejos y hace tiempo, en el 2011, y no se atrevieron a pelearse contra ese monstruo llamado la clase media. ¿Qué es? Bueno, chicos, listo, ya está, no podemos seguir bancándole la luz a 23 pesos porque la maestra jardinera de La Matanza conozca Berlín. Y no se pudo hacer. No estoy de acuerdo. Totalmente estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo. Porque o sea, está mal bancarle los subsidios a 23 pesos la luz, pero no está mal que los grandes capitales Cristina iba por se todo. lleven la plata afuera. No, pero estaba por todo en esa época, digo. La sintonía. No estaba por todo porque, bueno, es peronista, nunca va a ir por todo. Pero tampoco, pero iba por mucho, digo, en ese momento. No, vos cuando lees lo de la sintonía fina estábamos. Mira, es como un momento, yo le reconozco, hay que hacer un buen momento para eso. Pasa que es luchar contra una clase media que le cuesta mucho. Por eso, si vuelvo el tiempo atrás, el estallido fue la manera de poder salir de ese monstruo que fue la convertibilidad. Eso sí. Y sirvió para algo, y la verdad que nunca hubiera existido una sustitución de importación. Digo, la lectura, ¿no? No, está hubiera bien. pasado un montón de cosas si no hubiera sido por eso. ¿Vale la pena una muerte? Nunca. Nunca un muerto vale la pena. Eso sí te quedás con el 2005, 2006. Bueno. Pero si lo mirás desde el 2025, también. Que después todo eso se destruyó. Pero porque en el 2001 la izquierda soñaba con esta pavada de Piquete y Cacerola, y lo que no estábamos dándonos cuenta, que ahí fue algo muy del bolsillo, ya está, tic, 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 porque lo que teníamos que cambiar era la matriz cerebral del país, que es la que nos trajo hasta acá. Yo minimizo el bolsillo, ¿eh? A mí no me parece mal luchar por las cosas del bolsillo. Lo que digo fue haber pensado que venía la revolución cubana. Sí, esos son los troscos. No, pero la gente también creyó que estábamos más politizados de lo que estábamos. Creíamos, somos tan hijos del 2001 que no estamos yendo a votar. En eso sí, digo, dejamos de creer en la política, nos enamoramos. ¿Cambió algo culturalmente también? ¿En el 2001? Después del 2001, sí, estoy pensando en voz alta, hago la pregunta. Yo creo que una minoría... No sé si algo cambió culturalmente. Una minoría intensa, posterior a lo primero que le tenemos miedo a los bancos, más que otras veces. Segundo, a los bancos, viste, la gente, el famoso bajo el colchón, te lo dice hasta Luis, desde Caputo, no sé, Axel Kicillof dicen saquen debajo del colchón. Bueno, de hecho, ahora esta última elección, que se suponía que podía perder Milei, la gente fue a sacar plata de los bancos porque digan a ver si pierde Milei, se va todo el grabado a fuego, a fuego quedó grabado a fuego. Y creo que otras cosas que sí cambió es que la política nunca más, por más de los años muy politizados que uno... Por eso digo, tuvimos una lectura... Yo creo que nos equivocamos más leyendo los 2000 que leyendo el 2001. La desilusión con la política no se recuperó. Después hubo como una camada de chicos más jóvenes que se acercó como el fuego de la mariposa, pero una gran mayoría quedó... Bueno, acá estamos. Después del 2003 se recuperó eso. De hecho, se recuperó mucho más rápido de lo que uno pensaba, digamos. Recordemos que en el 2001 los políticos no podían salir a la calle. Los agarraban y los cagaban a trompadas. Si agarraban un político en la calle. ¿Querés que te cuente algo? Hoy los políticos pueden salir. Voy a contar una incidencia. Yo el martes pasado tuve una despedida. Entonces... Estaba en Los Galgos y de Los Galgos me iba, no sé, me tomé un subte. Frente a mí había todo el tiempo un tipo, no voy a decir quién es, que a mí me parecía que yo lo conocía, me parecía que era. Estaba con otros amigos
Entonces, cuando bajamos, cuando el tipo se para, dice, tenemos que bajar acá. Y yo digo, no, tenemos que bajar a la próxima. Entonces, cuando baja esta persona... se dio cuenta. No, uno dice, ¿viste quién era? Yo dije, ¿sabes que todo el tiempo pensé que era? Bueno, era un político, había sido político, era consultor, qué sé yo. Nadie, inclusive nosotros. No, nadie lo reconoció. O sea, hoy un político, porque a la gente no le importa la política. O sea, si el tipo está acusado de que robó, no importa, está acusado de nada, pasó pues, sin pena ni gloria. Lo que estoy diciendo es que no podemos reconocer a los políticos en la calle. No nos interesa. En eso somos muy 2001. O sea, salvo una cara. En el 2001 lo cagaban a trompadas. Ahora puede ir en un subte sin problema. Lo que estoy diciendo es que... En el 2001 no se podían tomar un subte. La indiferencia es hija del 2001. De hecho, pasó. La indiferencia es hija del 2001 para mí. Nunca más. Para mí la indignación es hija de 2001. También. No la indiferencia. La indiferencia es más post-kirchnerismo, digamos. Mi punto es que para mí nunca vale la pena dar la vida por nada. Qué tema, ¿no? Sobre todo porque uno nunca sabe si vas a ganar o perder. Antes de tiempo. Para mí la vida... Antes de encarar una lucha. Cuando uno vuelve a leer los 70 te das cuenta que eran tan jóvenes que estás en la edad que como el que se saca una selfie arriba de la cima de una montaña. No estás pensando que te puedes morir. Creo que la inmortalidad también hacía que uno se cree inmortal, aunque te mueras. No, que pasa que bueno, en esto, diferenciando tampoco uno ni pretendía dar la vida ni nada, solo estaba protestando, digamos, encima lo tenías a De la Rúa, que ponía el toque de queda, decía no salgan a la calle, y vos decías, pará, hermano, me estoy muriendo de hambre. Yo creo que hace poco alguien lo dijo y ya me olvidé, porque sé que salió un texto, pero ya me olvidé porque leo bastante, alguien diciendo que quizás, la generación grabó, que habla todo el tiempo del 2001, es como el momento épico de los que fueron muy jóvenes. Y la verdad que no dejó nada. Tampoco es que, somos hijos del 2001, viene cualquier estallido. Yo creo que el estallido fueron varias confluencias. No, fue algo muy grosso el 2001. Fue algo un parteagua en la historia argentina. Y lo va a ser cuando veamos los libros de historia. Pero, Amato, si no tenemos por qué fue el parteaguas, seguimos pensando que era la Revolución Cubana en la Argentina. Se quedaron con los ahorros de uno. Pero perdón, yo no había lo minimizo. Grupos empresarios. Pero yo no lo minimizo eso. Pero yo no minimizo que había grupos empresarios que querían la devaluación. Pero los grupos empresarios no hicieron nada para el 2001. Sí, nada. Yo te digo mucho. Lo hizo la gente. El 2001 es algo de la gente. Los empresarios, bueno, sí, querían esto, lo otro. Pero no hubo empresario que lograra. ¿Cómo hace un empresario para lograr que la gente de Loma de Zamora salga a la calle a romper todo? Confluyeron todos. O sea, tampoco todo es una conspiración. No dije conspiración, porque ahí estamos equivocándonos. Todos los actores importantes que eran pobres, clase media y empresarios estaban de acuerdo. Nunca más volvimos a estar de acuerdo en nada. Bueno, ni pobres. Es un hecho histórico. Claro, pero no como lo que uno piensa de cambiar la matriz mental. Nadie quiso hacer una revolución, eso seguro. Queríamos tener plata, a ver, y por eso estamos... Pero, no es menos, queríamos comer. No, pero estamos hablando de algo, era la plata, y creo que salirnos de esa... Es la lógica que nos lleva a que gane también Milei. Esa lógica es, quiero mi plata, quiero mis ahorros. La gente le explicaba, pero era una fantasía, un peso, no me importa, yo puse $1, quiero mi dólar. Y es donde estamos parados hoy. Esa fantasía del 2001 no para hoy en el mismo lugar. Yo me merezco viajar a... Sí, pero hoy nos romperíamos Zimbabue. Todo. Pero hoy nos romperíamos. Porque no te están agarrando los ahorros adentro. Que te dejen tus ahorros dentro de un banco y la gente volvería a romper todo. Para mí no es Para mí sí. Para mí porque la gente no tenía para comer, no había trabajo. Bueno, había saqueos. La gente robaba camiones con comida. Hay también un cambio. Pero no, porque usted... Todo clase media, basta. Era la gente que no tenía para comer, el conurbano estallaba. La gente hacía 2 años que no tenía trabajo. Sí, pero era todo... Agarraban un camión y lo saqueaban. Sí, pero entraban en un coto y no quedaba nada. Pero había... Sí, pero no era la gente que daba los ahorros. Pero ¿qué pasó después de eso? La gente no tenía ahorros. No, pero estoy hablando... los ahorros fueron clave. Para mí fueron clave. Los empresarios fueron claves. Y los pobres... Lo clave fue... La gente que se moría de hambre hacía 2 años. Yo te voy a decir una cosa. Muchos de los muertos eran personas, estudiantes, Muchos de los muertos, ¿sabes quién era? Hincha de Talleres Remedio Escalada. Bueno, pero no estaban puestos... Motoqueros.
Hincha de Talleres, ¿le puedo decir quiénes serán los muertos? Bien, no había mucha clase media entre los muertos, ¿eh? Eran como... No me diga Amato, escúcheme. Era la víctima perfecta. Agarre los 36 muertos, todos eran de clase popular. No había periodistas, sí, pero bueno, no importa. Agarre los 36 muertos, no me diga, no importa. Está bien, yo tengo vos tenés un dato, yo tengo otro y yo tengo otra visión. Creo que acá la clase vos tenés una visión, yo tengo un dato. Bueno, el dato... Los muertos, yo los conozco, a uno era hincha de Talleres de Remedios Escalada. Si los muertos hubieran sido todo de la villa, de lo que sea, estaba... nada, era gente de pero era gente pero sos clase media, ¿qué es el conurbano? ¿Qué es el conurbano? Clase media también. Digo, era el muerto correcto en el momento correcto, en el momento exacto. No veo, ahí veo, cuando la revuelta es entre pobres y la clase media está afuera, no tienen la fuerza que tiene cuando está la clase media. Y a la clase media... al revés. ¿Dónde vio una revolución de clase media? Bueno, Amato... ¿Dónde vio, dígame, una revolución de clase media? No hay ninguna. Todas las clases populares hacen las revoluciones. Pero, no, Mamato, ¿qué? Bueno, está bien. No. ¿Cuál es la revolución de clase media? Lo que estoy diciendo la revolución mexicana. Me te voy a decir algo. Vos tenías. Cuba es clase media. media. Te digo, es que la confluencia de todo es lo que da. Vos tenés grupos económicos que querían la devaluación. Tenías a la gente más facha de la televisión pidiendo que se vaya el gobierno de la Rúa. Tenías todos los actores que daban eso. Bueno. Entonces no hay que confundir que eso lo que iba a hacer es el hombre nuevo. Era mucha gente que... No. ¿Cuándo se habló de eso? Pero lo que estoy diciendo es que no, porque valió la pena. Es decir, el 2001 lo que pudo haber parido es esto también. Por eso para mí no... Grabó y se abrazó el 2001 como... Y no va a volver a pasar. No, está bien. Porque no era una revolución. Voy a decir algo, porque era lo que se protesta. aprendió que los ahorros no se tocan y se aprendió que a los pobres hay que darle de ahí en más, de ahí en más por zona y estallido, hay que darle algo para que coman. Entonces todos los diciembres, de ahí en más la historia de los diciembres, te puede haber lo que pueda. Los que hoy están ajustados en la clase media y los pobres están mal. O sea, para usted el motor de la historia es la clase media, para mí, no los sectores populares. ¿Qué peronista es? Pero... el peronismo dice que el motor de la historia son los sectores populares, no la clase media. No estás entendiendo el siglo este, yo qué sé, el siglo este... O sea, el peronismo no entiende este siglo. No, por eso estamos perdiendo elecciones. Ok, perfecto. Por eso estamos perdiendo elecciones. Bueno, por eso estamos perdiendo elecciones. ¿Por qué es peronista entonces? Porque si usted me dice que el motor de la historia no son los sectores populares... ¿Quién hizo el 17 de octubre? Pero es distinto. ¿La clase media hizo el 17 de octubre? Fueron las clases no existía populares. El 17 la clase media, ni existía la clase media. Mato, ¿qué quieres que te diga? Yo mi observación de todo esto que fue... La suma de estos actores, no es un actor y gracias a la... No, es un actor. Estos actores fueron suma, esta suma y esto fue lo que pasó. Por eso, de ahí en más, lo que hizo la gente diciendo, yo no quiero un estallido conurbano y te dan el plan. Usted dice, fue una confluencia de sectores y después siempre habla de la clase media. No, dije que la clase media fue un actor determinante porque no estaba en... ¿Cómo decís vos? Siempre se quedan en la casa. Y la noche del 19, y la noche del 20, y la gente, como decís vos, todos se habían revelado y vamos a ir a romper los bancos. Andá a las fotos de la gente que rompía de sur, de nor, y los bancos y es clase media. Entonces se te suman los sectores populares que te saquean, la clase media que te va a romper los bancos. Y los grandes empresarios dicen, che, hay que devaluar que este se vaya ya porque este no está haciendo nada. Con esa cuentita, hacemos todo. Las tres patas, nunca en la vida hubo tres patas de acuerdo. Bueno, la conclusión de lo principal que estábamos discutiendo, si vale la pena, a mí me queda... A mí no me vale la pena. A mí no, me queda la duda, qué sé yo, porque entonces sin heroísmo tampoco hacemos nada. La historia se mueve en base al heroísmo. Sin heroísmo no hubiera habido Revolución Mexicana, sin heroísmo no hubiera habido Revolución de Mayo, sin heroísmo no hubiera habido un montón de movimientos populares, Mayo francés, sin heroísmo no hubiera habido, no sé, qué sé yo. Ahora, ¿cómo haces para saber si algo vale la pena o no vale la pena antes de que pase? Y bueno, y uno se la juega, y ahí está el heroísmo. Para mí la muerte nunca. No es un dilema, por eso para mí ninguna muerte. Salvo, como decimos, la Revolución Mexicana. Bueno, digo, hay esas hechos. Si todos pensáramos como nosotros, no hubiera habido Revolución Mexicana. Nos quedábamos todos en la casa. No, digo, este siglo como está. Yo estoy hablando de 2001, yo qué sé, antes. Hoy, cuando yo veo este siglo, digo, no, la verdad que la vida vale más que esto.
Sí. Ojo, yo tiendo a coincidir con vos en esto. Cuando uno mira los 70, decir, yo tiendo a coincidir mirá la con contraofensiva, decir, chicos, se hubieran quedado en Madrid, tranquilo, que valió la pena, no. Yo tiendo a coincidir con vos. Ahora, sin ese... bueno, Evita ha escrito mucho sobre el tema de la pasión. Sin pasión las cosas no cambian. Yo creo como vos, la pasión es una cosa y hay un límite con la pasión. Evita en Mi mensaje, que es un libro que a mí me fascinó, me volvió loco, Mi mensaje, que es el libro póstumo de Evita. Ella habla mucho del fanatismo, ahí está, y habla a favor del fanatismo. Y dice algo que es cierto, solo los fanáticos cambian el mundo. Vos tenés que tener un fanatismo para cambiar el mundo, si querés cambiar el mundo, por ahí no lo querés cambiar el mundo. Yo te soy honesta, comillas, lo de cambiar yo quería el mundo, la devaluación en el 2001. Mi motor era saber que con una devaluación en ese momento íbamos a armar y íbamos a estar mejor después, pero era mi lógica. Yo estaba muy a favor, digo, ya está. Y estaba muy enojada con la gente. Decía, chicos, tenemos que llegar acá para que ustedes... Les tienen que tocar sus ahorros para llegar a esto. Que es lo mismo que estoy diciendo ahora. Tenés que viajar o sea, tanto te atás. Por eso hablamos ayer de la sintonía fina. Yo soy terrible en eso. Digo, había un paso ahí. Con todo lo que eso llevaba, cobrar más impuestos. O sea, sintonía fina, porque no, la verdad que no era insostenible. Bueno, al final nos pasamos de tiempo, pero bueno, estaba lindo para debatir este tema, pero vamos a llegar con todo. Vamos. Huellas en tu radio, en el